Hola amigos, hoy tenemos la ocasión de mirar detrás de la magia de hacer cine, de ver cómo se hizo una película. Hazaña es un término, es un concepto que nos sugiere dificultad, gran tarea, mucho trabajo, un trabajo que nos acapara, que nos domina. Recuento de una hazaña es un título justo para Raíces Eternas, que tomó 6 largos años en su producción, que está llena de detalles minuciosamente trabajados, que concluye en una obra que nos llena de orgullo. Raíces Eternas, una de las cintas más complicadas hechas en Puerto Rico, se descompone en sus detalles de producción. Veremos la complejidad de levantar comunidades y de reconstruir épocas. La búsqueda exhaustiva de artefactos, animales, carretas y personajes para dramatizar movimientos migratorios. La emoción de descubrir, de hacer arte, combinando los recursos de música, vestuario y ambientación escénica que nos transportan a nuestros momentos históricos decisivos. Recrear dramáticamente la llegada al Caribe de los americanos. Descomponer la imagen y mirar detrás de la escena para ver cómo se crean para la cámara catástrofes y calamidades que hemos confrontado. ¿Cómo se hizo? Con la coordinación precisa de un grupo de trabajo. Les ilustraremos los peligros y la emoción de filmar un terremoto. Veremos cómo se logra la composición pictórica, el diseño de producción y cómo se fotografía la aventura de una conquista. Las exigencias para alcanzar el movimiento preciso, la presencia del director, la elaborada mecánica de la acción. ¿Cómo se navega a través de una tormenta que no existe? Podrá presenciar los detalles en reconstrucción de una hazaña, la historia de cómo se hizo Raíces Eternas. Una calavera que nos transporta, un vuelo de imaginación 500 años atrás, al tiempo del descubrimiento y la conquista. Muchos de ustedes se habrán preguntado, ¿dónde se obtuvo esta embarcación? ¿En qué mares navega? ¿Dónde se filmó en medio de tormentas y grumos? La realidad en este caso es pura fantasía. Nunca hubo océanos, ni truenos, ni tempestad, y la nave de la epopeya apenas alcanza 5 pies de largo. Una réplica fiel y a escala que se construyó utilizando como base estas fotografías. Imágenes de nuestra historia que sirven de motivo de inspiración para lenta y laboriosamente reconstruir el descubrimiento. El artesano, diestro escultor, recoge la forma y detalle de cada foto. Fotos que se transforman en planos y diseños gracias al ingenio del artista. Comenzando en su mesa de dibujo, diagrama con precisión y exactitud la nave que se convertiría en realidad, y luego en una fantasía a la medida de Raíces Eternas. Luego se toma. Al mismo tiempo que se construye la coraza, se trabaja en los detalles. Con soplo creador, el artista le da a su obra primero costillas, luego cuerpo, figura que se va gestando lentamente, y 2 años y medio más tarde, una nave lista para envolverse a un nuevo descubrimiento. La obra de Carlos Cruz, detalle tras detalle reproducidos con toda precisión. Una copia fiel de la Santa María que navegara hace 5 siglos. Cabos de soga, balaustres en miniatura, aparejos de navegación, madera contorsionada que son testimonio de laboriosidad y paciencia. Para mí no era difícil en el sentido de realizarlo en sí, sino lo que resultó para mí difícil fue la cuestión del tiempo en sí, desarrollar tanto detalle, aparte de los estudios que tuve que hacer de investigación para ciertos detalles que no conseguí información suficiente.
Ramón Carti revisa los detalles finales para filmar la escena que lleva casi 3 años en preparación. La máquina de humo comienza a llenar el estudio de bruma para añadir misterio a la aventura. Mientras tanto, Milton Gauss selecciona detenidamente la combinación de efectos sonoros. El viento se conjura con el crujir de la madera y una música discreta, conjunto que acentúa el ambiente, provocando esa reacción que sin darnos cuenta nos envuelve y nos conmueve. Comienza el rodaje y la realidad está a punto de convertirse en fantasía. Envuelta en nubes y ruidos de marejada a la medida de los sueños, la calavera navega a descubrirnos. Se levanta entonces una tormenta en alta mar, con lluvia creada por rociadores. Una nave a merced de la tempestad provocada por manos que la sacuden, en medio de relámpagos, luces que prenden y apagan para crear el efecto final. Acosados por tormentas y por mi constante incertidumbre de estar perdidos ante un vasto océano, 17 carabelas y un ejército de hombres con sed de oro y gloria abren las puertas a una nueva y fascinante aventura. El ingenio de un grupo de artistas, combinando talentos diversos para crear la magia de un momento que perdura como imagen en la memoria. La música, detalle que por lo general damos por entendido, es uno de los aspectos más sobresalientes para lograr el impacto de una película. El coro de la Universidad de Puerto Rico, por ser una tradición musical tan nuestra, con un potencial sonoro tan enérgico y tan bello, siempre fue una necesidad para Raíces Eternas. Veamos cómo trabaja el conjunto de voces e imágenes. Puedo empezar por el aspecto coral. Es muy distinto, como dice, al aspecto instrumental, por una razón muy sencilla, y es que nuestro instrumento está adentro. Y ya cuando uno se envuelve preparando una música, unas melodías como hemos hecho para el documental, como hicimos para el documental, envuelve sentimientos, unos momentos donde la música es un poquito más violenta, pues el sentimiento tiene que ser un poquito más violento. Momentos cuando sabemos que a través de esa música, el conjunto de esas voces, vamos a describir una escena entrando o dentro de una iglesia, pues sabemos que ya es un carácter mucho más espiritual, carácter más interno, más privado. Trabajar con voces, trabajar con coros, pues es una experiencia también muy íntima. Los coros, los coralistas en sí se tienen que entender bien porque ellos funcionan como una unidad. Se escuchan una sola línea, son esas voces nada más que tienen que producir esa línea. Beira Macaná, Guaní Macaná, La muerte del ser. Letra de Noel Quiñones, música de Joey Jiménez, interpretada por el coro de la Universidad de Puerto Rico.
El carácter auténtico de una película conlleva una búsqueda intensa y minuciosa, la observación detenida, pueblo por pueblo, de esa cara que rinde justo al personaje requerido. Parte fundamental del impacto que logra Raíces Eternas está en función del poder que transmiten los rostros, talento espontáneo, ojo selectivo del director que no cesó en la búsqueda hasta quedar satisfecho. El colonizador con sed de conquista, el indio de expresión aguda, el español de carácter dominante, el conquistador que cede a la pasión, el peninsular esclavista, la delicadeza de la mestiza, la brutalidad del verdugo. Rostros que nos transportan a otra época, que nos llevan al encuentro del personaje con solo el semblante. Arlene Bonet, mujer de hoy, profesional, india que acompañara a Colón en el descubrimiento. Hembra puertorriqueña que con 5 siglos de historia afirma en su rostro y su figura esa herencia taína que sigue presente como una de nuestras raíces. Arlene Bonet, talento espontáneo en Raíces Eternas. Caras que nos transportan, que nos conducen a otros tiempos, que nos hacen testigos de otros hechos, caras que se transforman, que adquieren un nuevo propósito, personajes que frente al lente se convierten en descubridores, colonizadores, caracteres de la vida real. La técnica examina y selecciona, descarta y aprovecha la expresión más precisa, el corte más efectivo que proyecta la impresión deseada. En la mesa de montaje, el director y el editor discuten la actuación de uno de los caracteres. Monserrate Vélez, personaje aguadillano de colorido espontáneo y natural. Ser actor nunca atravesó su mente. Su fisionomía y su temperamento son una muestra más de ese talento a flor de piel que radica en cada cual, que apenas espera ese momento oportuno para desbordarse. Monserrate Vélez, sacerdote que acompañó a Colón en la odisea de Raíces Eternas. En el pueblo de Aguada encontramos otro de nuestros fundadores. De carácter humilde y sencillo, Sergio Ruiz también se transforma con la magia de maquillaje y vestuario. Juan Ponce de León, militar español. Sergio Ruiz y Juan Ponce de León, 2 y una sola persona. La colonización de Ponce de León fomenta la fusión de razas entre españoles e indígenas, la raíz de una nueva estructura social y una nueva cultura. Arlene Bonet. Monserrate Vélez. Sergio Ruiz y Walter Rodríguez, algunos de los protagonistas en la hazaña de desentrañar nuestras raíces. El diseño del vestuario es otro de los detalles que contribuye a ese carácter auténtico de la película. Con los rostros, el vestuario se añade a esa apariencia que convence. El estudio y reconstrucción de época en un proyecto tan ambicioso como este se atendió con sumo cuidado.
El aristócrata esclavista, en chaleco, bufanda y sombrero de 3 picos, vestido impecablemente. La documentación cuidadosa para diseñar los uniformes de la comandancia española respondió al estudio cuidadoso de Tom Sachs, profesional en esta especialidad de hacer ficción y drama. Estoy muy contento con el efecto en la película actual. Por ejemplo, las armaduras son de mala plástico, bien fuerte, pero lucen como metal. Y son hechos por la misma compañía que lo hacen para Metropolitan Opera y lucen bien en la película. La espera paciente para el cambio de soberanía adquiere ese carácter auténtico gracias a personajes ataviados en perfecta correspondencia con la época y las tradiciones militares. El fuerte de San Cristóbal cobra vida con los soldados españoles a finales del siglo pasado, gracias al talento y la dedicación de artistas y artesanos nuestros, que no escatimaron en su trabajo para dotar a los protagonistas del documental con ese aire fiel al momento histórico que representan. El actor retrocede en la historia, protegido por cuero y armadura, ajustada a su talla y figura. Más de 200 actores entre principales y secundarios, más de 200 vestuarios a la medida de cada escena, de cada época, de cada personaje. La cantidad y la calidad de la vestimenta creada para la película queda hoy como un legado cultural que permanece como recurso para las artes escénicas. La fascinación que ejerce movernos a través del tiempo a otra época, otros momentos, reencarnar en vidas previas o fantasías que tuviéramos como colonizadores, aristócratas, criollos o militares, se hacen posible gracias a esa identificación que nos brinda el cine. Ilusión que nos facilita el talento de un diseñador, que a la vez actúa en un papel decisivo en la película. El americano. Al filo de la madrugada, con las primeras luces del día, comienzan los preparativos para filmar una de las escenas más dramáticamente exigentes. Tarea que requiere coordinar nuevamente talento, vestuario, maquillaje y aparejos. La localización debe cumplir con rigurosos criterios visuales. Previstos todos los detalles, comienza la tarea de plasmar las imágenes que irán a la pantalla. Rápido, Víctor. Se detienen ahí. Esa es la lista. Fuerte, fantástico, fenómeno. Veamos el resultado final. La confrontación es inevitable. Corta rápido. El diseño de producción es tarea de infinita paciencia para lograr el tiro que se busca. Lo que finalmente vemos en pantalla, que con frecuencia dura apenas unos pocos segundos, conlleva horas, a veces días de trabajo laborioso, largas esperas, seguir instrucciones, repetir movimientos una y otra vez, hasta que se alcanza esa toma precisa que captura exactamente lo que busca el director. El aspecto más sobresaliente en el quehacer cinematográfico, el menos conocido para el público y el que más desafía a técnicos y actores es la espera. Las horas muertas que hay que aguardar para que se den esas condiciones precisas, ya sean de luz, composición o movimiento. La espera ya toca su fin, los preparativos se han completado y toca la realización de otra escena exigente de la película, la batalla de indios y españoles, símbolo del exterminio. Tras los ejercicios de calentamiento, cuerpo y mente están listos para la lucha.
Sangre, muerte, violencia, para que resulten creíbles en pantalla, requieren tanto ingenio como destreza en el arte del maquillaje. Para que los momentos más dramáticos parezcan convincentes, la ficción tiene que convertirse en apariencia que nos impresione. El indio no se amilanó ante la superioridad de las armas del español y se lanzó a una guerra desigual. La muerte, el reto más dramático para el maquillaje. Los indios lloran a sus caídos, particularmente a sus caciques. Tarea ardua es seguir cada pista, escudriñar cada posibilidad hasta encontrar ese artículo, ese artefacto que hace posible reconstruir época y ambiente, tal cual fuese entonces. No hubo barrio ni barriada, entre Isabela, Rincón, Moca y Aguadilla, que no se visitara hasta encontrar ese escenario, ese paisaje que nos devuelve épocas pasadas. La búsqueda de muchos meses comienza a rendir frutos. Los requisitos de la próxima escena, para que logre impacto, exige localizar 8 carretas, artefactos obsoletos conservados en lugares dispersos, como motivo de nostalgia. De la hacienda en la loma al museo costero, se movió la búsqueda de lo genuino y lo auténtico. Donde hay museo, hay historia. La colección de antigüedades, tan cuidadosamente conservada en el Museo de Aguada, levantó las sospechas de otro hallazgo. Y efectivamente, allí se encontró otra carreta, celosamente conservada, que tras mucha persuasión se logró obtener el permiso para que se añadiera a las que poco a poco iban acumulándose. Frente a las carretas, naturalmente, la yunta de bueyes, 8 de ellas, tan o más difíciles de conseguir por su virtual desuso y el requisito de ser entrenados para menesteres que han sido desplazados por el modernismo. La paciencia otra vez rinde beneficio. Los meses de búsqueda hacen posible que un sueño esté a punto de convertirse en realidad. Pendiente solo queda el paisaje. El Valle de Coloso en Aguada tiene el colorido y una topografía libre del tiempo moderno que junto a carretas, bueyes, talento, vestuario y artefactos nos devuelven una época pasada. El resultado de un esfuerzo que tomó años en materializarse lo vemos en esta escena, poética a los sentidos. La ilustramos en el modo que fue realizada cinematográficamente para agudizar el entendimiento del que se limita a mirar, para que comprenda y conozca mejor el valor y el trabajo tras lo que parece ser un instante. La música que escuchamos de fondo, tan esencial a nuestra identidad, sirve en el cine como recurso vital, elemento que subraya, que acentúa, que añade dimensión y emoción. La música de Raíces Eternas, compuesta y dirigida especialmente para el documental por Joey Jiménez, mezclada y ajustada por José Caldas, tiene esa intención de afirmar y subrayar la emoción que suele provocar lo nuestro. Lo que estamos escuchando, después que todas las partes están puestas y están balanceadas, es un resultado de una planificación bien meticulosa, bien especializada. Inclusive, antes de que yo me sentara
a escribir partes para escenas específicas, él me explicaba el sonido de ambiente, los efectos que iban a haber digamos, si era el viento sobre los pastos, o si eran los caballos que estaban caminando, o si se oían el sonido metálico de las espadas en ciertos momentos, o si eran los pasos. Y a base de la idea que tenía el creador de la película, el director y Noel, quien fue el que prácticamente creó todo esto, a base de su idea es que yo trabajé como compositor. Lo mejor de nuestro talento se añadió a la realización. Violines de la Sinfónica, el coro, percusionistas, músicos del más alto calibre, con el entusiasmo que genera una partitura original, que experimenta y busca nuevos sonidos y nuevas modalidades de expresión creativa. Es bien complejo, es bien laborioso, y quizás es lo que diferencia un proyecto hecho cuidadosamente y con un gran sentido de profesionalismo y de respeto hacia la obra y hacia el público, que quizás otro proyecto que sea más bien una cosa de línea de ensamblaje, que tiene que salir sea como sea y se le pone lo primero que aparezca y se saca por ahí, porque simplemente va a llenar un espacio de entretenimiento que va a ser un entretenimiento liviano, que no va a tener trascendencia ninguna. Ya cuando estamos tratando un tema que en realidad queremos que quede en la mente de las personas, queremos que, como bien tú señalas, no es la primera vez, sino la segunda y la tercera vez que se ve y se escucha, se puede disfrutar y se le puede encontrar cosas nuevas, se puede apreciar cada vez un poco más cómo es que todas las diferentes partes y elementos se combinan para darnos la satisfacción. La armonía de los instrumentos es apenas una de las partes que componen la banda sonora. A esa banda se añaden infinidad de efectos especiales, percusión y sonidos extraños, con el propósito único de acentuar una sensación, de añadir detalles para que una obra resulte de apariencia sencilla y en realidad es complejo. Raíces Eternas, en su origen y realización se ideó para que estuviera repleta de recursos, detalles que invitan, que se revelan en cada ocasión que nos acercamos a verla, a oírla otra vez, detalles que confirman su excelencia. El aspecto artístico más inmediato y accesible a los sentidos que nos ofrece una película, el que más posibilidades tiene de emocionarnos, el arte de capturar la realidad, no como es, sino más bella, recogiendo luz y movimiento en cada encuadre, esa virtud de saber seleccionar el movimiento más pictórico y dramático, de realzar los mejores ángulos de expresión, de enfatizar el vestuario, de presentar textura, el contraste entre forma, fondo y color. Imágenes que se añaden a ese complicado proceso de producción para situarnos en ese momento ante el cual más que observadores somos partícipes. Composiciones que nos hablan con ese lenguaje de la belleza que va más allá de la imagen, que llega a conmover y estremecer. El arte de Jochi Melero, Ramón Carqui, Pedro Juan López y Fernando Castromán contribuyen de manera especial a esa emoción que logra transmitirnos la fotografía de Raíces Eternas. Una vez que toda la técnica está lista, el documental culmina con la palabra. Esa narrativa precisa, ajustada con exactitud a cada encuadre, cada movimiento, para que la combinación de palabra e imagen
se convierta también en arte. El libreto, trabajado en conjunto por el director y el escritor, y a tono con los recursos de modernidad que hace posible nuestro tiempo, es un producto más de largas horas laboriosas. Cada palabra trabajada, discutida y acariciada. Rafael Torrech añade su talento a raíces eternas como libretista, allanando el camino para que la narración le dé nuevos matices a la obra, con la voz clara y resonante de David Ortiz. Los mismos ríos que antes ayudaron a los españoles se tiñen de sangre indígena. El fracaso trae la total desmoralización del indio, la futilidad de sus creencias y el final de una era de nuestra historia. El indio dejará un legado de raza que se irá fundiendo y haciéndose menos perceptible entre los futuros moradores de la tierra, que fue su Dios y su propósito de vida. Aún así, sus raíces serán eternas. En pocas semanas y pueblo por pueblo, las tropas americanas ocupan prácticamente todo el sur de la isla. Las autoridades de España y Estados Unidos acuerdan un protocolo de armisticio que detiene la guerra. El diálogo creador, el choque de ideas y la discusión polémica en búsqueda de esa palabra rigurosa crea la congruencia entre lo que vemos y oímos y añade a ese sentido de lo dramático que requiere una película. El pueblo puertorriqueño hizo frente a retos angustiosos. La realidad puede ser más dramática que la ficción. El temblor que sacudió al oeste en el 1918 sirve de inspiración para la escena más peligrosa y de más impacto del documental. El cataclismo que estremeció a Mayagüez y Aguadilla dejó la desolación y tristeza de toda catástrofe. Mientras se llevan a cabo los preparativos para filmar el temblor que verán en unos instantes, Tony Cortés lleva ya 5 años revisando en la moviola cada detalle, buscando la composición más completa, la actuación más precisa, viendo atrás y al frente del film una y otra vez, en el proceso de seleccionar el mejor pietaje, las mejores transiciones para el montaje de la cinta. Se han filmado 20.000 pies de película. El proceso de edición conlleva descartar, con el ojo crítico del artista, para retener apenas 2.000 pies, escasamente el 10% del material filmado. Una tarea de pasión y de paciencia, cuya recompensa es ver, en último término, cómo se culmina la realización de la película. Los escombros de un residencial en ruinas resultan ser la localización perfecta para la filmación del terremoto. Paredes que se agrietan con el pincel de Alfonso Muñoz. Techos falsos en espera de colapsarse en el momento preciso que lo exige la trama y lo apunta el director. Todo está listo para montar en escena el desastre. En 1918, nuestro país sufre otro gran revés. La toma es buena, pero hay que hacerla otra vez. Los techos falsos, la humarada, la cámara, el peligro y el talento solo esperaban la acción.
Para extinguir el fuego que provoca el terremoto, se volvió al Museo de Aguada en búsqueda otra vez del artefacto que aporte esa autenticidad que requiere la época. Tanque de agua primitivo, que con gran esfuerzo tuvo que subirse hasta llevarlo a los escombros. Otra vez la espera que antecede la filmación sirve para cuidar los detalles minúsculos. El talento bajo el sol aguarda por su momento para entrar en acción. La tensión se acumula ante los peligros de la filmación. Los espectadores se añaden y contribuyen a la atmósfera de ansiedad. El montaje final tiene los siguientes resultados. En 1918, nuestro famoso sufre otro grave revés. El pueblo puertorriqueño hizo frente a retos angustiosos. Retos angustiosos que captura el lente del fotógrafo. Testigo de los tiempos que nos deja un legado de historia, que nos permite reconstruir en vuelo de fantasía los desafíos que hemos enfrentado como pueblo, con la veracidad que nos hace posible la imaginación y la técnica. Salir al encuentro de nuestras raíces conlleva enfrentarse a los momentos críticos que han exigido nuestra generosidad, así como momentos jubilosos de creación. Raíces Eternas celebra la belleza y reconstruye nuestro pasado. Nuestra inmensa fortuna radica en la belleza que contrasta con los momentos más difíciles, la capacidad de sentir, de encontrar a nuestro alrededor la inspiración que nos permite crear y hacer. La intención nuestra de realizar este documental hace 7 años atrás, casi 8 años, realmente se basaba en la historia de Aguadilla. Esa fue la inspiración, fue la historia de Aguadilla. Y antes de que el documental cobrara el nombre de Raíces Eternas, tenía el nombre de Nacimiento de un Pueblo Ilustre. Nacimiento de un pueblo ilustre porque Aguadilla ha sido cuna de grandes hombres importantes dentro de la historia de la cultura puertorriqueña, como José de Diego, Rafael Hernández, Agustín Estal, José de Jesús Esteves, María Viviana Benítez, primera poetisa puertorriqueña. O sea, y cuando yo regresé de mis estudios, pues pensé en que mi mejor idea era realizar mi proyecto dramático utilizando ese tema, Nacimiento de un Pueblo Ilustre. Luego, el documental deja de ser un tanto regionalista y comienza a abarcar unos elementos más nacionales e internacionales. Entonces viene a llamarse Raíces Eternas, la historia de la evolución cultural del puertorriqueño. La perseverancia, la dedicación y el talento no son virtudes que pasan por alto, sobre todo cuando logran plasmarse en una obra que alcanza prominencia internacional. Compitiendo con documentales de instituciones como Turner Broadcasting y National Geographic, Raíces Eternas logró un sitial sobresaliente. Un proyecto que el autor no reclama para sí. Este es un proyecto del pueblo. En su tierra, donde nadie suele ser santo, se ha reconocido ampliamente su mérito. En el exterior, donde salió a competir, obtuvo la medalla de plata en el prestigioso Festival de Cine de Houston. La obra que esperó pacientemente 6 años para completarse, que vibró con obsesión en la mente y el quehacer del realizador, obtuvo el reconocimiento que su calidad merece. Una obra que el realizador hace nuestra, una obra de la cual todos podemos sentirnos orgullosos.
Después de 7 años, gracias a Dios, lo logramos. Lo logramos. Frase que resuena, que retorna, que emociona. Cuando vemos lo que somos, lo que hemos hecho, cuando soñamos lo que nos falta por hacer. Recuento de una hazaña es un testimonio de calidad de lo que somos, propuesto con la seguridad de que hemos dado lo mejor. Espero que lo hayan disfrutado como lo he disfrutado yo.